Hola niños, me encontraron en este momento revisando unas antiguas historietas de cuando yo estaba en el colegio. Me dedicaba mucho a dibujar y a hacer cómics. Todos mis tiempos libres los dedicaba a... Me la pasaba escribiendo y inventando historias. Y aquí tengo, por ejemplo, historietas de skaters, de Jedis, que también me gusta la Guerra de las Galaxias. Tengo historietas de dragones, de guerreros y de distintos temas que a mí me gustaba cuando dibujaba, cuando estaba en el colegio y era muy chico. ¿Por qué les cuento esto? Que tiene que ver con mi vida más personal o con mi propia historia. Porque en la siguiente actividad les voy a pedir que ustedes puedan dibujar un cómics, una historieta, sobre los viajes de exploración europea durante el siglo XV y el siglo XVI. Contenidos que hemos estado revisando durante este primer semestre. Así que los dejo invitados a que sigan las instrucciones en el siguiente video. Por eso, el objetivo en este video será elaborar un cómic sobre los viajes de la exploración europea durante el siglo XV y el siglo XVI. Este será un taller práctico que deberán desarrollar ustedes en sus casas de forma individual. Instrucciones. Para comenzar, debes recordar los contenidos que hemos estado estudiando en los últimos videos. Primero, los factores que posibilitaron la expansión europea en los siglos XV y siglo XVI, o sea, las causas que permitieron a los europeos poder navegar o expandirse y llegar hacia nuevos lugares antes desconocidos. Además, tendrás que saber a cabalidad, es decir, saber muy bien cómo fueron los distintos viajes ultramarinos de la época. Nos referimos a Cristóbal Colón, Américo Vespucci, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, Pedro Álvarez de Cabral y tantos otros que hemos revisado durante estas últimas clases. Además, tendrás que tener en cuenta que el público al que se dirige tu cómic es básicamente tu curso, es decir, tus compañeros. Ellos van a ser los que van a poder leer tu historieta. Primer paso. Definir la idea central del cómics o tu historieta. En este caso será la historia de uno de los viajes de exploración europea del siglo XV y XVI y deberás escoger el que más te haya llamado la atención. Entre las opciones se encuentra Cristóbal Colón, Américo Vespucci, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Recuerden que estos últimos son un mismo viaje, Magallanes con Elcano, ¿bien? Quienes fueron los que se dieron la primera vuelta al mundo. Luego deberás responder, una vez que tengas definido tu viaje o el centro de tu historieta. ¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugares? Para eso deberás manejar muy bien la información relacionada con los viajes de Colón, Vespucci y Magallanes con Elcano. Segundo paso, escribir la historia y hacer un bosquejo del cómics en el cuaderno. Te sugiero que puedas crear la historia, escribirla y dibujarla en un borrador, en tu cuaderno. En este borrador vas a poder más o menos definir cómo va a ser la historia, qué diálogos van a haber, las escenas, los conflictos, el final de la historia o desenlace. Antes de transcribirla a tu hoja de blog para tener el trabajo final, te sugiero entonces que la escribas en el cuaderno o en otra hoja de blog que puedas rayar, borrar, que puedas manchar, porque finalmente no va a ser el trabajo evaluado. Es importante que el trabajo final esté con las ideas claras. Lo que debes saber es que es importante tener en cuenta para hacer este borrador que en la historia deben haber navegantes, los protagonistas de la historia, personajes históricos asociados, objetivos de los mismos navegantes, qué es lo que se propusieron al momento de viajar o navegar, rutas recorridas, qué lugares visitaron, en qué años se desarrollaron sus expediciones, las dificultades o problemas que presentaron los viajes
y los desafíos de las tripulaciones y las primeras impresiones al llegar a América. Por lo tanto, será muy importante que estudies muy bien cómo fueron los viajes de estos navegantes. Te recuerdo, Cristóbal Colón, Américo Vespuccio o Hernando de Magallanes con Sebastián Elcano. Aquí hay un ejemplo de la historieta. Puedes ver en este caso cómo se muestran, ¿no es cierto?, las rutas, los viajes, los diálogos entre los mismos navegantes o personajes y algunas situaciones de dificultades que también enfrentaron, hasta llegar hacia la Tierra o el Nuevo Mundo, América. Y ahora que ya tienes lista tu historia en el borrador, vamos a transcribirla a la hoja de blog de manera formal. Así que manos a la obra y a poner toda tu creatividad y conocimiento a prueba en este desafío de historieta o cómics. Finalmente, deberán tener en cuenta algunos aspectos de forma y de estructura en el trabajo. En primer lugar, su historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Debe quedar muy claro cuál es el comienzo, el desarrollo de la historia y el cierre. El cómic además debe contener un título, diálogos, que son las conversaciones entre los personajes, que reflejan cómo pensaban y la comunicación que tenían entre ellos. Por ejemplo, acá vemos en este cuadro o viñeta el diálogo entre Cristóbal Colón y el rey Juan II de Portugal, quien rechaza la propuesta de Cristóbal Colón de exploración, según como lo vimos en la clase sobre Cristóbal Colón. Y los diálogos se encuentran dentro de estos globos, donde está el texto. Y con una pequeña flechita señalan la persona que los emite. En este caso, el rey Juan II y Cristóbal Colón. Además debe incluir viñetas. Las viñetas son estos cuadros. Son cuadros donde se encuentran los dibujos, los textos, los diálogos, y estos cuadros van dando continuidad y articulan la historia del cómic. Deben tener una secuencia, en orden, desde el inicio hasta el cierre. El margen deberá ser de 1 a 2 centímetros entre la viñeta y el borde de la hoja de blog. El delineado. Es importante que sus dibujos y sus textos estén marcados con lápiz pasta negro o bien con Rapidograph, que es el lápiz tiralíneas, y así le damos textura al dibujo. También debe incluir un buen coloreado, que utilice colores adecuados y ponga especial atención a los detalles, porque todo eso le va a dar una mejor textura a nuestra historieta. El trabajo, niños, no olviden que debe estar muy limpio y ordenado. Es importante la presentación, por ende hagan el borrador y así evitan lo más que puedan equivocarse sobre el trabajo final. La extensión del cómic puede ser libre, mínimo una hoja de blog, pueden extenderse más si lo desean, 1 o 2 hojas de blog de acuerdo a su historia. Plazo inicialmente el 15 de junio, voy a recibir los trabajos a mi correo profesorrodrigo.altair@gmail.com. Cualquier cambio en este taller se los voy a comunicar por los canales correspondientes. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan de casa, estén en familia. Nos veremos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!